Saludos y bienvenidos a este espacio de aprendizaje continuo. Hablemos de economía popular y solidaria. Este programa se crea con el objetivo de generar un aporte a dicho sector en un formato de entrevistas y participación activa de sus actores. Estamos convencidos que a través de este espacio de aprendizaje continuo cumplirán los objetivos propuestos, orientados al desarrollo y fomento de este continuo aprendizaje que las formas de organización de la economía popular y solidaria requieren hacia un entendimiento integral de sus principios y fundamentos, dentro de un marco de trabajo articulado, participativo e incluyente, con el desarrollo y desafíos que demanda este sector. Hoy tengo la oportunidad de conversar y entrevistar con una experta en economía popular y solidaria de nacionalidad mexicana, Laura Collin, doctora en antropología, profesora investigadora en el Colegio de Tlaxcala ACEM, docente a nivel de licenciatura y posgrado en la UNAM, UAM y ENAM. En trabajos de líneas de investigación destaca los movimientos sociales contracturales, economía solidaria, formación de nuevos actores y sujetos sociales. Es autora de 6 libros, entre los que se encuentra su última edición, Economía Local y Diversa, y ha publicado más de 100 artículos. Así también quiero destacar mi agradecimiento a las marcas que apoyan esta iniciativa y hacen posible que juntos construyamos un camino en este proceso de aprendizaje continuo. Ares Auditores de Riesgos, firma de auditoría interna y externa, con personal experto en auditorías del sector financiero y no financiero de la economía popular y solidaria. Finanza en Ecuador, empresa especialista en servicios financieros de fortalecimiento y consultoría en la administración eficiente, indicadores de gestión. Empezamos. Bienvenida, doctora Laura Collin, a este espacio de aprendizaje continuo, agradeciéndole por su amable atención en este programa. Queremos empezar haciéndole una pregunta y al mismo tiempo que nos comente en relación a su libro publicado Economía Solidaria, Local y Diversa. Queremos empezar preguntándole por qué local y diversa. Gracias y bienvenida, doctora. No, gracias, Alex, por la invitación. Y precisamente estábamos hablando ahí en corto al principio. Yo creo que este concepto de lo local es lo que hace diferente mi planteamiento a otros esquemas de economía solidaria, sobre todo los que llevan a lo que tú planteabas, la asociación y el cooperativismo. Yo digo en alguna parte del libro, no me acuerdo dónde, que hay que invertir la mirada cuando se quiere hacer una empresa, un emprendimiento o simplemente trabajar, y no pensar en qué puedo hacer y cuánto puedo hacer, que es la lógica capitalista, producir más con menos, sino que cuál es la demanda, qué es lo que las personas están demandando. En ese sentido, producir para intercambiar localmente, ¿no? Y la demanda, yo vivo, decías, en Tlaxcala. Tlaxcala es un estado muy chiquito, pero además vivo en un pueblo muy chiquito, un pueblo de 600 habitantes, que vio cómo se iba destruyendo su economía en la medida que entraban los productos producidos industrialmente, ¿no? Es decir, si antes la gente le compraba un pollo al vecino o un conejo o huevos, de repente llegan los productos producidos industrialmente que son un desastre para la salud. Esos pollos alimentados, engordados en 20 días con hormonas y antibióticos, y son más baratos, y entonces dejan de comprar el pollo local.
Y entonces la señora que en el traspatio tenía un pollo, tenía conejos, tenía hortalizas y que los podía intercambiar, de repente, ¿ya para qué los tiene si no los puede intercambiar? Y no solamente eso, también modifican el gusto. Logré convencer a algunos vecinos que volvieran a tener pollos y gallinas, y resulta que los niños decían que los pollos de adeveras, los que sí son nutritivos, son muy duros, porque claro, el que se compra en el supermercado, que está criado con hormonas y con antibióticos, es muy blandito, porque ni siquiera carne tiene, ¿no? Está inflado. Entonces, hay que ver cómo se destruyen las economías locales, en primer lugar, porque entran estos productos que con el cuento de que son más baratos, van sustituyendo la producción local. Entonces, sí, evidentemente son más baratos, no hay duda de eso, pero la persona que antes tenía un ingreso, perdón, complementario, porque a lo mejor no se dedicaba exclusivamente a eso, vendiendo un pollo, vendiendo huevos, ya no tiene ese ingreso. Y por más que sea más barato el otro producto, no lo va a poder comprar. Entonces, la propuesta de una economía local es una propuesta donde los intercambios se hagan precisamente en el ámbito local. Entonces, esa señora que les comentaba, que tiene un terreno, que vive en una zona y que puede tener en el traspatio pollos y gallinas, si se asocia con otras y hace una cooperativa productora de pollos, lo que va a necesitar ya no los va a poder vender en su localidad, porque en la localidad, ¿cuál quiere que sea la demanda de pollos por semana? Va a tener que salir a buscar otros mercados. Cuando tiene que salir a buscar otros mercados, y esto no estoy hablando en teoría, yo estoy en una organización de certificación participativa y el problema no es producir, el problema es, remite a dónde encontrar esos mercados más grandes, y generalmente esos mercados más grandes son mercados lejanos, y hace falta transporte, y hace falta refrigeración, y entonces en ese momento, que tú lo decías, de que se forma la cooperativa, tienen que escalar, y cuando escalan, tienen que competir en el mercado capitalista con la lógica capitalista. Entonces, la lógica capitalista, los socialistas, de los que hablabas al principio, la identificaron con la propiedad privada de los medios de producción. Entonces surgen las cooperativas como alternativa, diciendo, no, vamos a socializar los medios de producción. Pero ese no es el secreto del capitalismo. El secreto del capitalismo es la producción a escala. Entonces, lo que yo estoy planteando es una producción también a escala, porque cuando dicen escala se refieren a gran escala, pero a escala humana. Y utilizo el ejemplo de lo local con el símil de los ecosistemas. Una economía ecosistémica. ¿Qué es un ecosistema? Bueno, estamos rodeados de ecosistemas, ¿no? Pero en cualquier ecosistema hay una interdependencia entre todos los componentes. En una selva, el suelo lo forman las hojas que caen de los árboles, pero las hojas caen de los árboles porque además hay un gusanito que las corta, o un bichito, o sea, todo está interrelacionado y todo se alimenta. Las especies se alimentan las unas de las otras en una relación de interdependencia. Entonces, cuando yo planteo una economía local, planteo una economía que sea capaz de restablecer estas relaciones de interdependencia sin insumos externos. Le doy otro ejemplo. La agricultura tradicional, la agricultura de la milpa aquí, de la chacra en
en Bolivia, creo que en Ecuador también utilizan el concepto de chakra, es una economía o es una forma de producir, de asociación de productos y de asociación de productos con animales y de fertilización de la tierra a partir de los animales que se crían en la misma chacra o en la misma milpa. Es decir, reproduce las condiciones ecosistémicas y permite que haya una interdependencia, una asociación, pero no una asociación de los que hacen lo mismo, sino que tienen diferentes funciones. Por eso el criterio, el concepto de diversidad. Viene la economía capitalista y va a meter monocultivo, solamente un producto, ese producto de monocultivo para la venta y con una dependencia de tecnología externa, totalmente. Necesita de fertilizantes, necesita de químicos, herbicidas y demás, necesita de tractor, necesita de electricidad, o sea, necesita una serie de componentes externos al sistema y la vuelve dependiente del mercado en cuanto a sus insumos. Por eso han quebrado buena parte del sector campesino tradicional, por esa necesidad de estar permanentemente sacando créditos para producir, cuando antes la agricultura era autosuficiente. Y luego del mercado para obtener dinero, porque tienen que vender ese único producto que hacen para obtener dinero. Y ir a comprar lo que necesitan para vivir. Lo mismo pasa con cualquier ejemplo que utilicemos. Si asociamos a las costureras, que aquí se hizo, el gobierno de la ciudad hace varios años creó con Benito Mirón, una persona muy destacada del cooperativismo, una cooperativa de costureras, pero eran como miles, cientos de costureras. Entonces, ¿a qué mercado le van a ofrecer? Necesitan un gran comprador. Entonces, ahí, ¿a qué se le ocurrió al gobierno? Bueno, el gobierno te va a comprar todos los uniformes, pero al año siguiente necesita otro comprador de esa magnitud y necesita que le vuelvan a comprar los uniformes o que les vengan a encargar los uniformes. No está atendiendo a una demanda real, sino a una demanda artificial, en ese caso porque la genera el gobierno, y se vuelve un emprendimiento dependiente. ¿Dependiente de qué? De las licitaciones del gobierno. En el momento que el gobierno ya no le pide los uniformes, se va al diablo. Esto pasó muy claramente, muy claramente en el caso de Brasil, cuando se desarrolla todo un sector de la economía solidaria muy grande, muy fuerte, pero alrededor del lulismo, dilmismo, o como le querramos decir. En el momento que ya no están el gobierno que apoya la economía solidaria, se desmorona. ¿Por qué? Porque crean una economía dependiente, no es autónoma. Entonces, para que sea autónoma, para que no dependa ni de los subsidios ni del mercado generado por el gobierno, tiene que recurrir a lo que dije en un primer momento, que es ¿cuál es mi mercado real al que puedo llegar? Y entonces vuelvo al ejemplo de mi pequeño pueblo en Tlaxcala, donde en el contexto de la pandemia, muchos de esos negocios que habían cerrado, o no sé si los mismos que habían cerrado, pero de repente empezó la gente a abrir ventas de cosas en su casa. Entonces está la señora que está produciendo tamales, hay otra que recibe niños en su casa para darles clases privadas porque la escuela está cerrada, hay otra que vende quesos, hay otra que vende tortillas, o sea, se volvió a restablecer la posibilidad de intercambiar localmente gracias a que no... Bueno,
se puede uno mover, pero gracias a que la movilidad está limitada, ¿no? Entonces, eso también se puede hacer a nivel de las ciudades. O sea, yo viví muchos años en la Ciudad de México y sí se puede pensar en términos de relocalización de la economía, que es lo contrario de la globalización, ¿no? Ahorita uno va a comprar, a mirar o a comprar y ve las etiquetas de las cosas. Voy a ver la etiqueta de este saquito, aunque trato de comprar localmente, pero el que no está hecho en Morocco está en Tailandia. O sea, la economía se deslocalizó, y ahí viene el ejemplo que tú decías que te gustó. O sea, si viene un gobierno de estos que se llaman progresistas. Sí, doctora, disculpe que le corte. En este caso, si vamos a ese tema, nuestra inquietud sería cómo se genera un mercado en el cual podamos hablar de lo que es la red de interdependencia, la circulación virtuosa, el comercio justo. Usted en una entrevista hablaba, ponía un ejemplo muy bueno de cuando entra esta transnacional a un comercio donde había la suficiente solidaridad, la suficiente abundancia. Entonces se generó otro tipo de escenario. Queremos que nos haga, que nos indique nuevamente esto, porque es muy importante que lo entendamos así, con ese ejemplo. Bueno, el ejemplo que tú te refieres es a un pueblo muy cercano de aquí, pero en realidad me basé en muchas experiencias que conozco de cómo cuando se constituye un mercado, cómo se construye, en la medida que hay personas que van a consumir, en ese caso daba el ejemplo de que llega una instalación del ferrocarril y se instala ahí, pero también me acordaba de las historias de mi abuela. Sí, soy mexicana, pero por naturalización, de origen soy argentina, de cómo se creó un pueblo allá cuando llegó la estación de ferrocarril, y entonces la gente empieza a necesitar comer, en primer lugar. Entonces primero se ponen las señoras que ofrecen productos ya hechos, porque son trabajadores y no van a cocinar, pero después se casan y entonces ya necesitan cocinar en la casa, y entonces se abre la verdulería, la carnicería, en el caso de México la tortillería. Después, por supuesto, tienen niños, los niños necesitan un médico que los atienda, y luego se abre una farmacia, y luego van a la escuela, y entonces en la escuela van a necesitar una papelería, y se van creando una serie de negocios, de negocios pequeños, no son grandes empresas. Van a necesitar ropa, y entonces van a necesitar la costurera, y eso, el dinero que entra de esos trabajadores del gobierno, digamos, que son los del ferrocarril, empieza a circular dentro de un pueblo, de una localidad, para volver a lo local, y va generando no riqueza, porque es muy errado pensar en riqueza, sino prosperidad. O sea, la gente tiene una actividad económica que les permite vivir y que intercambia con los vecinos, porque el médico va a la carnicería, el médico va a la panadería, va a la cantina, pero las de la cantina también van a comprar a la panadería, a la carnicería. Y entonces, y en el libro lo que se hace es el esquema de un círculo donde las redes hacen una serie de cruces donde todos están vinculados con todos. ¿Qué es lo que pasa cuando llega un supermercado o una cadena de supermercados? Decía que yo uso el ejemplo de Walmart, pero puede ser cualquier supermercado.
Los supermercados tronaron la verdulería, la carnicería, me olvidé otra, la ferretería, la farmacia, y luego empiezan a vender ropa y entonces también la modista. Y toda esa gente que tenía un ingreso se queda sin ingreso. Pero no solamente eso, ese dinero que circulaba como la savia que va alimentando a todo el sistema, ahora se va a parar a Estados Unidos o a Francia o a lo mejor, si el supermercado es nacional, pero a las arcas del millonario nacional que seguramente no vive ni consume en la localidad. Y además, los productos que se venden en ese supermercado tampoco se compran en la economía local, porque como decíamos con el ejemplo del pollo, o sea, el supermercado va a demandar que le provean 20.000 pollos. No hay ningún pequeño productor que va a poder producir, que le va a poder ofertar 20.000 pollos y estandarizados, porque además piden que sean estandarizados, bla, bla, bla. Entonces termina comprando en una fábrica de pollos que no es local, y el dinero también se va a esa fábrica de pollos. Pero la fábrica de pollos puede ser del país, pero muchos de los productos ni siquiera son del país. Entonces, y ahí vuelvo a lo que decía de los gobiernos progresistas que reparten dinero, entonces sí, le permiten a todas esas personas que se quedaron sin trabajo que tengan un ingreso para consumir. Pero es como un bolsillo sin fondo, porque esas personas que reciben el subsidio del gobierno van a comprar a ese supermercado y entonces el dinero que les dio el gobierno termina en cualquier parte, menos en la economía local. Entonces, cuando yo digo local, lo podemos ver en varios sentidos. En un primer momento, pienso en local comunitario o barrial. O sea, pensemos en los barrios en las ciudades. O sea, yo soy bastante grande y me tocó todavía ver las economías de barrios, pero todavía hay en las grandes ciudades algunos lugares donde hay economía de barrio y donde uno tiene el panadero al que conoce, el carnicero al que conoce, la costurera, todo eso cuando viene a un supermercado tiende a desaparecer, pero todavía existen. Y todavía en esas relaciones barriales se permite esta circulación del dinero o el medio que utilicemos. Podemos usar monedas alternativas, podemos usar créditos, podemos usar vales, lo que sea. La cuestión es cómo se hace para que el instrumento de intercambio que se utilice se quede en la localidad y alimente a todos, y no se nos esté escapando en ese bolsillo sin fondo. Y vuelvo a lo que decía, cuando me refiero a local, puede ser local de una pequeña localidad, un pueblito, un barrio, o puede ser local de un estado, o de una región, o de un país. Pero el problema es que con esta globalización desenfrenada, lo que nosotros gastamos aquí, quién sabe a dónde va a parar. Y entonces siempre hay economías deficitarias. Entonces, por eso es mi propuesta de que sea local. ¿Por qué local? Para que circule internamente. Diversa, para que podamos tener de todo. Porque si lo único que produce todo el pueblo es pollos, no voy a comer pollos todo el día. O si lo único que produce es una cooperativa textil, no puedo vivir solamente de ropa. Tiene que haber la posibilidad de la diversidad, porque el consumo tiene que ser diverso e interdependiente para que no me vaya, porque pasa en los mercados alternativos, yo trabajo mucho con los mercados alternativos, los productores van y venden y esperan la solidaridad de el que tiene conciencia ecológica, esto y lo otro, que les compre. Pero luego ellos van y compran en el supermercado. Y Doctora, ahí se rompe la cadena.
en este tema, ¿qué pasa con estas cadenas grandes? Ellos van a necesitar contratar mano de obra, entonces les van a contratar a estas personas que se dedicaban a estos negocios locales, es decir, el escenario cambia porque en su momento ellos podían alternar, ¿no? El estudio con el trabajo, sus ingresos. Pero si es que entran a trabajar en un sistema así, usted decía que tenían alguna amiga que le comentaba que a veces trabajaban hasta 11 horas. Entonces, ahí este escenario un poquito se sigue desfasando, ¿no? A lo que la propuesta de local y diversa, ¿no? Exacto. Precisamente en este momento, no es tanto, no sé si dije que una amiga, pero he hecho entrevistas al respecto. O sea, la apuesta o lo que propone el neoliberalismo es que estas empresas, los grandes supermercados, las maquiladoras van a generar empleo. ¿Qué es lo que encontramos? A través de las entrevistas, porque a eso se apostó aquí en el Estado, es que generan un trabajo sin prestaciones, lo que se llama un trabajo, ¿cómo se llama? Depreciado, hay un concepto. Donde tienen que trabajar las 8 horas más las horas extras que no les pagan porque no tienen sindicato ni contrato colectivo para limpiar, ordenar y dejar todo bien. Con unos salarios misérrimos. Tengo todos los datos de lo que pagan, es una vergüenza lo que pagan, y eso les impide, como tú decías, o sea, el pequeño trabajo que yo veo de mis vecinos, ¿no? La señora que hace los tamales, la señora que atiende niños en su casa, no hace en su domicilio. Hobsbawm decía que el capitalismo empezó el día que el trabajo salió de la casa. Con la pandemia estamos volviendo a trabajar desde la casa, ¿no? Y hacerlos, y a generar trabajos en la casa. Entonces, la pandemia es una gran oportunidad para ver cómo podemos cambiar y volver a recuperar esas relaciones que Polanyi dice, donde el trabajo no está separado de la vida, sino la vida y el trabajo son la misma cosa. Estos pequeños la señora que productores, tiene un pequeño negocio en su casa. Sí, doctora, estas personas que tienen estos pequeños negocios o de pronto pueden o se les presta un cierto tipo de apertura para trabajar con ellos, pero ¿qué pasa cuando les dicen que le pago 90 días? Ellos no van a tener esta capacidad para aguantar los 90 días porque tienen otro tipo de economía. Entonces, ahí quienes tienen esta capacidad es el mercado capitalista, porque ellos pueden tener esta holgura financiera como para esperar los 90 días y seguir. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí, doctora? Que aquí debería entrar el tema del comercio justo, ¿no? El que indica buscar, crear, inventar un nuevo mercado por fuera del capitalista, donde haya consumidores solidarios de los emprendedores de los países pobres. Pues sí, pero también dependes de un comprador lejano. Y eso pasó clarísimo aquí en México. O sea, el comercio justo, yo te diría que casi empieza aquí con Van der Haas, creo que se llama, Boremas, que organiza la venta de café orgánico a los mercados europeos y ya después lo amplían a muchos otros productos. Yo fui fan del comercio justo y cuando iba a Europa recorrí lo demás, pero era una dependencia de un mercado externo y lejano. Cuando viene la crisis del 2009 en Europa, se les cayó. En cambio, el vecino no se te va a caer jamás. Es decir, el problema, vuelvo, de los emprendimientos del comercio justo era producir a gran escala y para un consumidor lejano. Yo no digo que hay que suprimir totalmente eso, porque hay productos como el café que no se pueden vender a los vecinos. Lo que planteo es que a nivel local
Y por ejemplo, aquí tenemos el ejemplo de una cooperativa muy exitosa, la Tosepa en Tatitenisque, que le apostó al comercio justo y que cuando viene la crisis de Europa y ahorita la crisis de la pandemia, se da cuenta que va a mantener esa parte de producción a escala, a gran escala, pero que también tiene que diversificar para ser autosuficiente en lo local. Es decir, ¿cómo hacemos efectivamente? Una cooperativa no le puede vender a Walmart o a Soriana o a cualquier supermercado, porque primero le va a pedir montos, le va a pedir estandarización, que no te lo da la agroecología, y le va a pagar a 90 días. Entonces, ¿a quién le vende? Al comercio justo de Europa. Los ricos nos tienen que comprar, bueno, primero nos explotan, nos sacan el dinero y después nos tienen que comprar. No, al que hay que venderle es al vecino. Esa es la lógica de la economía local y diversa. ¿Cómo hacemos mercados locales? Y en México, creo que en Ecuador también, porque esto es mundial, lo he visto en muchas partes del mundo, están creciendo los mercados alternativos. En Tlaxcala teníamos, en un momento llegamos a 3, luego volvimos a bajar a 2, y en la pandemia se hizo un mercado alternativo por internet. En Puebla, la última vez que supe, Puebla es el estado vecino, había 7. En la Ciudad de México hay más de 13. ¿Qué son los mercados alternativos? Efectivamente, mercados solidarios, donde la gente que va a consumir va por una conciencia, también va por cuestiones de salud, porque la producción orgánica o agroecológica es más saludable. También van otros que van por cuestión de gustos, porque son gourmets, y evidentemente el pollo industrializado no sabe igual que el pollo criado de traspatio. Entonces, por diferentes motivos, vuelven a crecer. Uno de los ejemplos más bonitos que vi fue en Nueva Zelanda. Era un mercado gigante, no sé cuántos, un terreno al aire libre, y lo que me comentaban los vendedores era que no solamente les había permitido tener un trabajo y estar produciendo, sino que habían recuperado sus identidades. ¿Por qué? Porque Nueva Zelanda es un país de colonización, que hay gente, bueno, primero fueron los ingleses, pero después llegaron italianos, llegaron chinos, llegaron alemanes, polacos, igual que en Argentina o que en Chile. Y esos productores, más bien, esas personas que venían de otros países, al adaptarse a una producción estandarizada, perdieron parte de su identidad, pero con el mercado alternativo empezaron a ofrecer los productos de su historia étnica, ¿no? Entonces había un puesto de quesos italianos y otro de cosas polacas, y aumentó la diversidad de la producción. Esto es muy interesante porque la oferta, realmente cuando vamos a un supermercado, la oferta es muy limitada. Si uno empieza a ver, aparentemente hay muchas marcas, pero todo es de la misma compañía. Ha habido un proceso de concentración monopólica donde hay 5 grandes comercializadoras y productoras de alimentos que son los que producen todos los alimentos posibles. Y hemos limitado nuestra inventiva de la regionalización y de las diversidades de la gente, ¿no? Entonces, es muy interesante cómo estos mercados se están desarrollando por diferentes motivos, y yo creo que eso es a lo que hay que apostar, a crear mercados por fuera del mercado global, mercados que le permitan a la gente desarrollar su creatividad, ofertar productos, producirlos, y recuperar capacidades productivas. Todos tenemos capacidades productivas, ¿no? Todos sabemos hacer algo, y todos podemos intercambiar algo, y no estar dependiendo exclusivamente del dinero para ir a comprar un lugar donde el dinero se va a ir a otra parte. Perfecto. Doctora,
¿Nos puede indicar cuál sería entonces la diferencia entre lo que es la economía social, la economía popular y la economía solidaria? Mira, la economía social es la que viene de la tradición europea de las cooperativas, que lo que plantea es, como dije hace un ratito, la propiedad colectiva. O sea, es el asociativismo y la organización de cooperativas, que fue en algunos países sumamente exitosa y que permitió la democracia, la democratización del capital, digamos. Pero que necesariamente por esa condición de asociación sigue con la lógica del capitalismo de producir a escala y tratar de competir en el mercado. ¿Cuál es el problema de esa economía asociativa? Que cuando estamos en las condiciones en las que estamos, de una monopolización cada vez más grande, donde las grandes compañías vienen y se comen a las chiquitas, las se han ido destruyendo poco a poco, porque no pueden competir con las grandes compañías, sean cooperativas o sean empresas locales. Vienen las grandes y se las comen. En el caso de México fue lo que pasó con una cooperativa que surgió fue una empresa recuperada por los trabajadores que producía llantas y que era el modelo de éxito de las cooperativas, y llegó un momento que vino una transnacional y se la compró, o se asoció, le metió capital, pero la convirtió en privada. Y lo que está pasando con la industria eléctrica, que también se ha tenido que, primero la privatizaron y después los sindicalistas tuvieron que asociarse con los empresarios. La economía social, entonces, en su lógica de producción y de comercialización, sigue la dinámica del mercado, pero tiene la socialización de los medios de producción o la propiedad social. La economía popular es la economía que hace la gente. La economía popular es lo que los economistas despectivamente llaman economía informal. Generalmente es una economía que se hace desde la unidad doméstica, es decir, desde el grupo familiar. No sé cómo sea en Ecuador, pero pasé por Ecuador en 76, nunca más volví, me encantaría ir, me encantó el país, me pareció maravilloso, pero en muchos de los lados que he estudiado, los migrantes generalmente en Italia está lleno de yugoslavos y de africanos que venden en los mercados en la calle y generalmente consiguen un producto y toda la familia vende lo mismo, pero en diferentes puestitos, ¿no? Y uno va a comprar y le pide algo y no lo tiene y dice, a ver, primo, ¿tienes tal cosa? O sea, son redes familiares, no tanto de asociatividad formal, sino de asociatividad real, y que recurren a productos generalmente de contrabando, o lo que las empresas sacan de segunda mano. O sea, son intermediarios. No necesariamente son productores. La economía solidaria, como la estamos tratando de ver aquí, es una economía más orgánica, más de producir y consumir, ¿no? Eloísa Primavera, que ha trabajado mucho el tema de las monedas alternativas, ella es brasilera pero vive en Argentina, toma de Alvin Toffler el concepto de prosumidor. Aquí en uno de los tantos mercados utilizan el de coproductores. Es decir, para que haya, ¿qué es la reciprocidad? Vámonos a la palabra reciprocidad, que es casi tendría que ser un sinónimo de solidaridad.
La reciprocidad es el intercambio entre pares, el intercambio entre dos puntos simétricos que hace, Polanyi la define, ya para irnos muy a la teoría, como el intercambio entre dos puntos simétricos que no necesita ser lo mismo ni al mismo tiempo. La reciprocidad existe en las relaciones sociales todo el tiempo, ¿no? Si Alex me regala esa taza, yo le puedo regalar a lo mejor un dulce de Tlaxcala. No en el mismo momento, en el momento le agradezco, pero luego cuando me invite a Ecuador, voy y le llevo unos dulces de Tlaxcala para que pruebe. No hay precio, es intercambio. Y es recíproco, porque es entre dos. Se puede recurrir al precio, se puede recurrir al dinero, pero cuando los intercambios son locales, entre las personas que viven en un territorio, en un estado, en una localidad, aunque medie el dinero, aunque haya un precio, los intercambios hacen que circule entre las diferentes personas. Entonces, esa sería la solidaridad. La solidaridad es el establecer relaciones de reciprocidad donde circula entre nosotros. No es solidario, definitivamente, lo que comentaba, de que un productor que vende en un mercado alternativo luego vaya y se gaste el dinero en un supermercado. Porque ahí está reclamando la solidaridad del consumidor. Ah, es que tú puedes comprarme a mí porque eres rico, pero yo soy pobre y tengo que ir a comprar allá. Entonces ahí no hay solidaridad. La solidaridad es cuando todos intercambiamos entre nosotros. Doctora, y eso estaba sí. Sí. Sí, el doctor Pablo Guerra también habla de Uruguay, también hace énfasis también en el término de comunidad, en el tema de economía popular y solidaria. Ya la comunidad ya es toda esta diversidad, ¿no, doctora? ¿Qué nos puede decir al respecto? No, totalmente de acuerdo. El término que querramos, comunidad, localidad, comunalidad. Ahorita se está utilizando mucho el término de comunalidad, referido sobre todo a los pueblos originarios, ¿no? Porque la comunalidad implica no solamente la autosuficiencia económica, sino en la forma de gobierno. Como una localidad, una comunidad, resuelve sus necesidades en base al compromiso de todos los miembros. Entonces, sí, le podemos entrar también a lo de comunalidad. Tenemos que, yo creo que, y la pandemia, espero que nos deje esa lección, que reconstituir el tejido social, reconstituir nuestras relaciones humanas. La forma de producción y de consumo capitalista es profundamente destructiva del tejido social. Cuando luego doy conferencias, describo el día de un gringo, digo un gringo por decir un ejemplo, ¿no? Porque puede ser perfectamente alguien de la ciudad de Quito o de Buenos Aires o de México, que se levanta la mano. Pero digo el gringo porque los vemos en las películas y en las series. Baja en la mañana, el café ya está hecho porque lo hizo una máquina que dejó programada desde la noche, se agarra el café, se va, abre con un control electrónico el portón, se va en el coche por una highway. Las highways han sido definidas como los no lugares porque no pasan por ninguna parte, o sea, son algo elevado o no elevado, pero que está separado, no es un camino como los caminos de antes que pasaban por pueblos, por barrios. Estos pasan por ninguna parte. Llega a una oficina donde con la huella digital entra, estaciona el coche, se mete en un elevador, se va a una oficina donde toda su interconexión va a ser a través de la computadora. En la noche sale, manda a pedir
comida, un delivery, que la come ahí en la oficina, luego sale en la noche, se acuerda que no tiene comida, pasa al supermercado, no necesita hablar con nadie, a lo mejor las únicas palabras que intercambia es cuando la señorita le dice, encontró todo lo que buscaba, si es que le llega a decir eso, llega a su casa y aunque viva con otra gente, mete su charola al microondas y se va a comerla frente a una pantalla y no habla con los demás. No estoy inventando. O sea, eso es real, eso es a lo que nos lleva el capitalismo, a una soledad, a un aislamiento, a una falta de contacto con los demás terribles. Frente a eso está el volver a reconstruir las relaciones sociales, y para reconstruir las relaciones sociales, bueno, les comentaba, ¿no? Yo soy argentina, vivo en México hace 46 años, mi hijo y mis nietas están en la globalización económica y viven en Canadá. Entonces, en todo el año no he podido ver a mi familia. Y me muero de envidia con mis vecinos que tienen a la familia alrededor y que no han dejado de ver a sus nietos, a sus hijos, ni a nada, ¿no? O sea, esa dependencia que hemos construido de los viajes, de la globalización, del movernos por el mundo, va en contra de las relaciones humanas, ¿no? Mi nuera lo decía, tengo una abuela a 5.000 kilómetros y la otra a 3.000, y dice, nunca puedo dejar a mis hijas con las abuelas. Entonces, doctora, ¿cómo hacemos para... doctora, entonces para terminar, ¿otra economía es posible? De acuerdo a lo que se indica, los movimientos sociales, cuando se reunieron en el Foro Social Mundial, sí, plantearon como lema que otro mundo es posible, es decir, no quedarse en la crítica, en la lamentación, sino construir otro mundo con la construcción de otra economía. Entonces, ¿otra economía es posible, doctora? Por supuesto. O sea, el mundo, ha habido imperios en muchas épocas de la historia mundial. Los imperios han caído, las economías locales sobrevivieron. En el Instituto de Antropología, en las ruinas de la zona maya, a veces tenía un cartelito muy interesante que decía, los mayas no desaparecieron, desapareció el imperio, los mayas siguen aquí. O sea, cuando caen los imperios, la gente sigue viviendo, y lo que sobrevive son las economías locales. Por eso usaba el ejemplo de la pandemia, ¿no? Como cuando se cierra, siempre decíamos, la globalización va a caer. Y había gente que decía, no puede caer. No, sí, va a caer. Pero uno pensaba que iba a caer por el precio del petróleo, porque se acabara el petróleo. No pensamos que un bichito pudiera parar la economía como la mundial, como la paró este. Desafortunadamente, aprovecharon más los grandes que los pequeños, ¿no? El que se ha hecho riquísimo es Amazon, con las ventas por internet, y no hemos aprovechado totalmente esta oportunidad de regenerar tejido local y actividades productivas locales, aunque empezamos a hacerlo, ¿no? Por ejemplo, te decía, el mercado alternativo ahora vende por internet, es más, al rato me llega la oferta y voy a hacer mi pedido por internet. Entonces, por supuesto que otra economía es posible. No solamente es posible, es necesaria. Es totalmente necesaria porque necesitamos... ¿Por qué? Porque el capitalismo global no es capaz de darle trabajo a todo el mundo. O sea, con el aumento de la productividad, lo que cada vez demanda menos mano de obra, menos trabajadores, y los pocos que contratan, como decíamos en el ejemplo, mal pagados,
maltratados, sin derechos, sin prestaciones. Entonces, la gente para tener una vida digna, ¿qué es lo que necesita? Una forma de satisfacer sus necesidades. Y esa forma de satisfacer sus necesidades, el capitalismo dice, empléate. Y esta nueva forma dice, no, produzcamos, generemos nuestros satisfactores. Creo que en el libro está un cuadrito en el que muestro, analizo cuáles son las necesidades. Por empezar, las necesidades no solamente son materiales. Necesitamos afecto, necesitamos esparcimiento, necesitamos poder crear, necesitamos darle sentido a la vida. Además de los bienes materiales, ¿no? De tener una casa, de tener comida, de tener salud. La mayor parte de las necesidades, lo que se necesita es tiempo y relaciones, no dinero. Cuando uno cambia la mirada y piensa, bueno, ¿qué es lo que necesito para ser feliz y para vivir bien? Nos damos cuenta que no es solamente dinero. Y que las relaciones... Así es, no solamente dinero. Doctora, este programa le apuesta al tema de la solidaridad, al tema de la economía. Por eso nace este espacio en el cual tratamos de que la gente, las personas, empiecen a entender el concepto de economía popular y solidaria, que sin embargo puede ser a veces muy técnico, pero hablando y exponiendo casos como lo estamos ahora se torna más fácil de digerir. Para finalizar el programa, ¿qué mensaje nos puede dar? No solamente a Ecuador, sino a todos los países que conformamos América del Sur, Latinoamérica, todos los países que estamos y que quieren entrar a este proceso de economía solidaria o ya están en este proceso de economía solidaria y que tienen que reforzar aún más todo este escenario. Si me pides un mensaje, yo te diría que tenemos que mirar más hacia adentro, mirar más hacia nuestras culturas tradicionales, hacia la lógica de los pueblos originarios, a nuestra cultura, a nuestra forma de ser, y dejar de ser influenciados por modos de vida y modos de pensar que vienen desde afuera y que se presentan como desarrollados, y no solamente se presentan como desarrollados, sino que nos tildan de subdesarrollados a los que pensamos de otra manera. O sea, que hay que creer más en nosotros mismos, creer más en nuestras propias culturas, recuperar nuestros... Creo que una de las aportaciones muy importante fue esto del concepto de buen vivir, ¿no? Que lo tiene la Constitución de Ecuador, que lo tiene la Constitución de Bolivia, que los gobernantes luego lo tergiversan, pero el concepto de tener una buena vida, una vida digna, decíamos en algún momento, y no de estar respondiendo a estándares de productividad, de consumismo, de individualismo que nos vienen de fuera y que no son propios de nuestras culturas. Recuperemos lo propio y en ese recuperar lo propio, recuperemos nuestros mercados, nuestras relaciones familiares, sociales. Creo que en el libro lo pongo. ¿Cuál es la fórmula? Comprarme menos, producir más, comprar menos e intercambiar más. Desde el punto de vista económico. Pero desde el punto de vista social, igual, producir más, invitar más, hacer más convivialidad, tener más relaciones sociales. Esa es la riqueza real de la vida, no el consumismo desenfrenado. Ese sería mi mensaje.
Muchas gracias, doctora. El programa Hablemos de Economía Popular y Solidaria desde Ecuador le da las gracias a usted por su tiempo, por sus conocimientos y estamos seguros de que algún momento su libro, ojalá esperemos, salga una tercera edición, porque usted me comentaba que sus 2 primeras ediciones están agotadas. Lo pueden bajar, está en línea. O sea, nada más con poner Economía Solidaria, Laura Collin, y aparece en línea, lo pueden bajar gratis y lo pueden reproducir. Perfecto. Donde quieran. Perfecto, le agradecemos mucho. Una edición pirata, pueden hacer ediciones piratas donde quieran. Los conocimientos no son para lucrar con ellos, son para compartirlos. Qué interesante que esa forma de ver transformado su trabajo, no que sea parte de un tema monetario, sino que sea parte de un tema social y un tema de que la gente pueda investigar o pueda conocer más de este tema de lo que es la economía solidaria, local y diversa. Muchas gracias, doctora, le agradecemos mucho desde Ecuador y estaremos presentes en cualquiera de sus entrevistas, en el internet, en sus conferencias, siguiéndole a usted dentro de su experiencia y profesionalismo. Muchas gracias, doctora. No, gracias a ustedes, aunque sea por este medio, por haber podido compartir contigo y con tu audiencia. Y estamos en contacto, por supuesto. Gracias, doctora.